Los siglos XV y XVI presenciaron el ascenso de España como una superpotencia mundial, un período marcado por una expansión territorial sin precedentes, prosperidad económica y un florecimiento cultural. Esta era se caracterizó por la vasta influencia del Imperio español, que se extendió a través de océanos y continentes, transformando el mundo a su paso. Esta era, a menudo llamada la Edad de Oro de España, vio al reino ibérico transformarse de un conjunto de reinos dispares en un imperio unificado que se extendía por los continentes. La unificación de España bajo los reyes católicos preparó el escenario para una era de exploración y conquista sin precedentes. Esta transformación fue impulsada por una confluencia de factores, incluyendo uniones dinásticas, conquistas militares y el descubrimiento de nuevas tierras al otro lado del Atlántico. El matrimonio de Fernando de Aragón e Isabel de Castilla fue un momento crucial, creando una poderosa alianza que impulsaría a España al escenario mundial. Bajo el astuto liderazgo de monarcas como Fernando e Isabel, conocidos por su visión estratégica y determinación, y posteriormente Carlos V y Felipe II, quienes continuaron su legado de expansión y consolidación, España emergió como la fuerza dominante en la política europea y un actor clave en el escenario mundial. La corte española se convirtió en un centro de diplomacia y poder, influyendo en el panorama político de Europa. Los conquistadores, exploradores y misioneros españoles se aventuraron mucho más allá del mundo conocido, estableciendo colonias, difundiendo el cristianismo y acumulando inmensas riquezas. Sus expediciones trajeron no solo riquezas, sino también nuevos conocimientos e intercambios culturales. La afluencia de oro y plata de las Américas impulsó la economía española, convirtiéndola en la envidia de Europa. Esta riqueza financió más campañas militares y las artes, contribuyendo al renacimiento cultural de España. Sin embargo, el ascenso de España al poder no estuvo exento de desafíos. El imperio enfrentó numerosos obstáculos que pusieron a prueba su resistencia y adaptabilidad. Las guerras constantes, los conflictos religiosos y la disidencia interna pusieron a prueba los límites del poder español. La Inquisición española y otros conflictos religiosos crearon luchas internas que amenazaron la estabilidad del imperio. El vasto tamaño del imperio y la diversidad de sus poblaciones resultaron difíciles de gobernar, y los rivales de España, envidiosos de su riqueza e influencia, buscaban constantemente socavar su hegemonía. La complejidad de gestionar un territorio tan vasto requería una gobernanza y una diplomacia innovadoras. Este ensayo profundizará en los eventos y personajes clave que dieron forma a la Edad de Oro de España, examinando la compleja red de factores que contribuyeron a su ascenso y los formidables desafíos que enfrentó. Explorando los factores detrás de su ascenso al poder, los desafíos que enfrentó y su impacto duradero en el curso de la historia mundial. El legado de la Edad de Oro de España continúa influyendo en la sociedad moderna, dejando una huella imborrable en el mundo. Los reinados de Carlos V y Felipe II representan el cenit del poder y la influencia española, un periodo marcado tanto por la grandeza como por la agitación. Estos dos monarcas Habsburgo heredaron y expandieron el legado de sus predecesores, construyendo sobre los cimientos establecidos por los gobernantes anteriores. Forjaron un vasto imperio que abarcó el mundo, desde las Américas hasta los confines de Asia. Carlos V, coronado emperador del Sacro Imperio Romano Germánico en 1519, gobernó un vasto dominio que incluía España, los Países Bajos, partes de Italia y las florecientes colonias en las Américas. Su reinado fue un complejo tapiz de desafíos políticos y militares. Su reinado estuvo marcado por constantes guerras, mientras luchaba por defender su extenso imperio de amenazas externas, incluidos los turcos otomanos en el este y los franceses en el oeste, así como de conflictos internos. La disidencia interna, en particular la Reforma protestante en Alemania, planteó importantes desafíos a su autoridad y a la unidad de su imperio. La abdicación de Carlos en 1556 dividió su herencia. Su hijo, Felipe II, recibió la corona española y sus posesiones de ultramar, mientras que su hermano Fernando se hizo cargo del Sacro Imperio Romano Germánico. Felipe II, un católico devoto y un político astuto, continuó las políticas de su padre de consolidar el poder real y defender el catolicismo.
estaba decidido a mantener y expandir la influencia española. Se enfrentó a numerosos desafíos, incluyendo la revuelta holandesa, el auge del poder naval inglés y los continuos conflictos con el Imperio Otomano. Estos conflictos pusieron a prueba su determinación y la fuerza de su imperio. A pesar de estos desafíos, el reinado de Felipe vio a España alcanzar la cima de su poder e influencia, convirtiéndose en una fuerza dominante en los asuntos europeos y mundiales. Con sus logros culturales y artísticos alcanzando nuevas alturas durante la Edad de Oro española, España dejó una huella imborrable en la historia, influyendo en el arte, la literatura y la política durante generaciones. El ascenso de España a la hegemonía en Europa fue un proceso tumultuoso, marcado por constantes guerras e intrigas políticas. La nación estuvo envuelta en numerosas batallas y escaramuzas, cada una de las cuales contribuyó a su creciente influencia y poder. La ubicación geográfica del reino ibérico, en la encrucijada de Europa y África, junto con sus ambiciones de expansión territorial y celo religioso, lo convirtieron en un actor central en los numerosos conflictos del continente. La posición estratégica de España le permitió ejercer influencia sobre las rutas terrestres y marítimas, cruciales para el comercio y los movimientos militares. Las guerras italianas, una serie de conflictos librados entre Francia y España en el siglo XVI, ejemplificaron la determinación de España de asegurar su dominio en Italia, una región crucial para sus intereses estratégicos y económicos. Estas guerras estuvieron marcadas por intensas batallas y alianzas cambiantes, lo que refleja la naturaleza volátil de la política europea en ese momento. La batalla de Pavía en 1525, una victoria decisiva española, consolidó el control de España sobre gran parte de Italia y marcó un punto de inflexión en la política de poder europea. Esta batalla demostró la destreza militar y la perspicacia estratégica de España, alterando el equilibrio de poder en la región. Otro conflicto importante que dominó la atención de España fue la lucha contra el Imperio Otomano. Esta prolongada confrontación fue impulsada tanto por ambiciones territoriales como por diferencias religiosas, ya que ambos imperios buscaban expandir su influencia. Los turcos otomanos, bajo el liderazgo de Solimán el Magnífico, representaron una amenaza significativa para los intereses españoles en el Mediterráneo. Las campañas militares y las expediciones navales de Solimán desafiaron el dominio de España, lo que provocó numerosos enfrentamientos. La batalla de Lepanto en 1571, un enfrentamiento naval en el que una coalición de potencias europeas, liderada por España, derrotó a la flota otomana, marcó un punto de inflexión en la lucha por el control del Mediterráneo y frenó la marea de la expansión otomana. Esta victoria se celebró en toda Europa y consolidó la supremacía naval de España. Mientras España consolidaba su poder en Europa, un nuevo capítulo de su historia se desarrollaba al otro lado del Océano Atlántico. Un nuevo capítulo en su historia se desarrollaba al otro lado del Océano Atlántico. El descubrimiento de América en 1492 por Cristóbal Colón, navegando bajo el patrocinio de los monarcas españoles, abrió un nuevo mundo de posibilidades para la exploración, la conquista y la explotación. Los conquistadores españoles, impulsados por la sed de oro, gloria y el deseo de difundir el cristianismo, se embarcaron en audaces expediciones que llevaron a la conquista de vastos imperios en las Américas, la conquista de Hernán Cortés del Imperio Azteca en México y la subyugación de Francisco Pizarro del Imperio Inca en Perú pusieron inmensas riquezas y territorios bajo el control español. Estas conquistas, aunque brutales y explotadoras, sentaron las bases para la creación de un vasto imperio español en las Américas, que se extendía desde California hasta la Patagonia. La expansión de España, sin embargo, no se limitó a las Américas. Impulsados por la búsqueda de especias y rutas comerciales hacia el este, los exploradores españoles se aventuraron a través del Pacífico, estableciendo una presencia en Filipinas y otras partes del sudeste asiático. Estos esfuerzos transformaron a España en un imperio verdaderamente global, con posesiones en todos los continentes excepto la Antártida. El motor económico del Imperio español se alimentaba de sus vastas posesiones coloniales. Estos territorios proporcionaban un suministro casi infinito de metales preciosos, especias y otros recursos valiosos. La riqueza extraída de América y Asia permitió a España financiar sus guerras,
construir grandes monumentos y mantener una poderosa armada. Pero, ¿sabéis? No se trataba solo de las riquezas. Las políticas económicas y las redes comerciales establecidas durante este periodo sentaron las bases del comercio mundial moderno. La corona española, a través de su meticulosa administración y alianzas estratégicas, se aseguró de que el flujo de bienes y riquezas fuera constante y rentable. Sin embargo, la dependencia de la riqueza colonial también tuvo sus inconvenientes. La inflación, la mala gestión económica y el eventual agotamiento de los recursos provocaron problemas financieros. Aún así, el legado del dominio económico de España durante esta era es innegable y ha moldeado el curso de la historia de manera profunda. En la era de la hegemonía española, la cultura y la sociedad florecieron de maneras notables y transformadoras. El período vio un florecimiento sin precedentes de las artes, la literatura y las actividades intelectuales. El período vio un florecimiento sin precedentes de las artes, la literatura y las búsquedas intelectuales. La sociedad española estuvo marcada por una compleja interacción entre tradición e innovación, donde las viejas costumbres se encontraban con las nuevas ideas. Esta era, a menudo llamada la Edad de Oro, fue una época de esplendor y contradicción, que reflejaba las complejidades más amplias del dominio de España. Consolidar el poder real en España no fue tarea fácil. La monarquía tuvo que navegar por un laberinto de desafíos políticos, sociales y económicos. Un elemento central de este esfuerzo fue la unificación de varias regiones bajo una sola corona, un proceso plagado de resistencia y rebelión. Los gobernantes españoles emplearon una serie de estrategias, desde el poderío militar hasta los matrimonios diplomáticos, para fortalecer su control y garantizar la estabilidad de su reinado. Esta consolidación del poder fue crucial para mantener la posición de España como una potencia europea líder. El impacto y las consecuencias de la hegemonía española se sintieron a lo largo y ancho, tanto dentro como fuera de sus fronteras. A nivel nacional, la afluencia de riqueza del Nuevo Mundo provocó importantes cambios económicos y sociales. Sin embargo, también condujo a la inflación y a la disparidad económica. A nivel internacional, el dominio de España remodeló el panorama político de Europa y las Américas. El legado del dominio español es complejo, marcado tanto por logros como por controversias, con efectos duraderos que siguen influyendo en el mundo moderno. La importancia perdurable de la Edad de Oro de España reside en sus profundas contribuciones al arte, la literatura y la cultura. Este periodo produjo algunas de las obras y figuras más icónicas de la historia, desde las pinturas de Velázquez hasta los escritos de Cervantes. La Edad de Oro también preparó el escenario para futuros desarrollos en la historia europea y mundial. Su impacto todavía es evidente hoy en día, ya que los logros culturales de esta era continúan inspirando y resonando a través de las generaciones. El legado de la Edad de Oro de España es un testimonio del poder perdurable de la creatividad y el esfuerzo humano.